Uno de mis poetas, de los poetas que leo recientemente, un venezolano, Rafael Cadenas, tiene una de las frases que más han dado contenido a mi trabajo en temas de justicia y concretamente en temas carcelarios. Él dice que como humanidad, el siglo XX fue, digamos, marcado por que nos olvidamos de lo fundamental para atender lo urgente. Por lo tanto, cuando uno entra a un espacio como la prisión, inevitablemente uno se pregunta, ¿qué es lo urgente? Que esta gente tenga derechos humanos, que tenga educación, que tenga cultura, deportes. Eso es lo urgente. Pero en mi caso, la pregunta que me interesa siempre es, ¿qué es lo fundamental? ¿En dónde estamos realmente poniéndonos frente a la otra persona para entender qué es eso que para mí es fundamental, que puede tener una relación, que puede estar vinculado de manera histórica en el tiempo presente con ese otro, esa otra que tengo frente a mí? Y no es fácil responder qué es lo fundamental, menos en tiempos en los que, como ya dijeron, ¿no?, el panorama que escuchamos en las presentaciones anteriores, pues es bastante dramático, es bastante trágico. Quizás quienes estamos en la Ciudad de México somos los más afortunados en este contexto, ¿no? Pero entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo fundamental? Y la dejo un poco sobre la mesa. Una filósofa de origen francés del siglo XX también, Simone Weil, es otra mujer a la que recurro con mucha frecuencia. En sus años de escritura más potente, escribió un texto que se llamó La gravedad y la gracia. Y en uno de sus fragmentos, es un texto literario filosófico, dice concretamente que la guerra y la vergüenza son bravuconadas. Y entonces, ella habla que la humanidad, que todas las personas, sin importar cómo nos identifiquemos, cómo nos nombremos, cómo nos sintamos, vivimos un vacío. Yo creo que todas las personas aquí y todas las personas que estén siguiendo la transmisión sabemos de qué estamos hablando. Pero ese vacío está hecho, paradójicamente, un vacío que tiene un contenido, está hecho de cosas distintas, ¿no?, de experiencias y necesidades, historias de vida distintas. Porque la historia de vida de las personas es contingente, no es lineal. Yo puedo planear hacer cosas en una semana y ni siquiera sé si voy a estar en condiciones físicas, mentales, anímicas, sociales, familiares, para poder llevar a cabo algo que estoy planeando, ¿no? Entonces, la historia de la vida de la gente es contingente. Y entonces Simone Weil dice, nosotros, la única forma en la que podemos llenar ese vacío es a través de la imaginación. Y le llama la imaginación colmadora, la imaginación que nos acompaña, que nos sana, que nos cura, que de alguna forma trata de hacer más llevadero ese vacío. Y dice ella, la guerra, la venganza, el odio, son bravuconadas, hechas por hombres, básicamente. Y esta idea de pensar, ¿no?, la guerra como una bravuconada, y ella dice, la gente muere, ¿no? La gente muere en las guerras. Por supuesto que no es un pleito nada más de dos borrachos afuera de una cantina o de un bar o en el vagón del metro o cruzando el semáforo, ¿no?, entre ciclistas y peatones o entre ciclistas y automovilistas, etcétera. Y en este contexto de cómo con la imaginación nosotros podemos llenar ese vacío, es que cuando
me he acercado, llevo muchos años acercándome a la población penitenciaria, resurge la idea de lo fundamental nuevamente. ¿Qué diablos es lo fundamental? Y entonces, después de casi de una década trabajando en cárceles y muchos otros años trabajando en varias partes del país en contextos de muchísima violencia, recientemente tuve oportunidad de platicar con Said en este programa de la Bitácora Antropológica sobre una experiencia de la que nunca había hablado. Mi experiencia en los años más violentos en Michoacán, cuando Calderón decreta la libertad para que unos a otros nos matemos sin ningún tipo de prurito, ¿no? Ni de conciencia de ningún tipo. Y entonces, esta idea del vacío en relación con la imaginación acaban dándole un sentido fundamental al trabajo penitenciario, que es cómo llego a lo fundamental de las personas. Y entonces allí es en donde descubro que esto que nosotros vemos de manera superficial, ¿no? Estas bravuconadas de las que habla Simone Weil, que puede ser la guerra, la venganza, la violencia, tienen un trasfondo, y ese trasfondo es el conflicto no resuelto. Pero ¿qué es lo que ha pasado históricamente? Que históricamente no nos hemos querido hacer cargo del conflicto, rehuimos el conflicto, evadimos el conflicto, porque creemos que el conflicto es algo que no debe de estar presente. Y sin embargo, trabajando con adolescentes en reclusión, lo que descubro es que estos niños, ¿no? Estos adolescentes que a los 14, 15 años se convierten en sujetos políticos, en presos políticos, ¿no? De un Estado que es altamente punitivo. Lo que no pudieron resolver fueron conflictos que la sociedad nunca les permitió, nunca les dio las herramientas para resolver. Y entonces ahí el sentido de lo fundamental se centra en cómo le hacemos para nosotros resolver los conflictos de lo inmediato. Y los conflictos, desde esta perspectiva de convivencia, ¿no? De seres sociales, de cohesión social y todo esto que la evolución, la biología y todo este pensamiento del orgánico nos ha planteado, pues para poder seres sociales tenemos que aprender a resolver los conflictos. Pero ¿qué pasa? Que históricamente los conflictos en este país se han resuelto con castigo. No sabemos resolver los conflictos si no es con castigo. Hace poquito participé en un programa de procesos restaurativos y justicias restaurativas en las escuelas a nivel básico y medio superior. Y había maestras que me decían, es que ¿cómo me puedes decir que no debo castigar a los niños? Una persona sin castigo no entiende de límites. ¿Es cierto que sin castigo no entendemos los límites? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el conflicto justamente es lo que nos permite entender frente a quién estamos parados, ¿no? ¿Quién es la persona que está frente a nosotras? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Cuáles son las contingencias que la han hecho la persona que es? ¿Cómo es ese vacío? ¿De qué está hecho ese vacío? Y entonces podríamos imaginar, bajo esta lógica, bajo esta idea de la imaginación colmadora de Simone Weil, otras posibilidades de construcción intersubjetiva. El diálogo necesita conversar. No sabemos conversar, no sabemos escuchar, no sabemos tener pausas para hablar, no sabemos disfrutar el silencio de estar frente a la otra persona y reconocer que somos afortunados de estar en un tiempo presente con esa persona frente a nosotras, como ahora, ¿no? Y eso, lo que acaba resultando es que lo que pedimos es que ante todo conflicto haya castigo. Y por último, pues tenemos un problema grave
que no tiene que ver solamente con el fallido sistema de justicia que tenemos en México. El sistema penal, y esto es algo que yo he platicado con Paola varias veces, la realidad siempre rebasa al sistema penal. Aun cuando hablemos de derechos humanos, aun cuando hablemos de constitución, aun cuando hablemos de política pública, de jurisprudencias, lo que ustedes quieran, la realidad siempre va a rebasar al sistema de justicia, al sistema jurídico, a las leyes, a las normas jurídicas, ¿no? Y uno de los elementos que a los que nos hemos visto forzados a construir es el construir un nuevo lenguaje, en todos los sentidos. En mi caso, cuando hablo del conflicto, siempre hay una pregunta que me hago y es algo que sigo trabajando, porque además si algo me gusta de estar viva es la posibilidad de estar pensando siempre, ¿no? ¿Y qué sucede? Que no conocemos otra respuesta, y lo han dicho aquí las personas que me han antecedido, que no sea una crítica a la llamada impunidad, al no castigo. Siempre hablamos de, es que como hay impunidad, no hay justicia. Pero ya de entrada, hablar de impunidad es apelar al castigo como el único recurso para resolver los conflictos. Entonces, desde ahí tenemos que inventarnos una palabra nueva, un concepto nuevo, pero no el que se impone, no el que se dice, ahora vas a hablar así, es el que nos diga de manera profunda cómo puedo resolver el conflicto frente a la persona que está frente a mí. Una de las manifestaciones más importantes de la humanidad está en las pinturas rupestres, en las pinturas de las manos, ¿no? Estas que están, por ejemplo, en la Patagonia, en Argentina. Es una roca donde se ven decenas de manos. Esa es la diversidad que nos ha recaracterizado a la humanidad eternamente. Es la racionalidad subjetivada, parece un oxímoron. ¿Cómo vamos a tener una racionalidad subjetiva si la racionalidad tiene que ser objetiva? No, la subjetividad tiene una racionalidad y es el reconocimiento de que todas las personas somos diferentes, no en el discurso, en el vacío que nos hace tratar de subsistir, de sobrevivir o de ser plenos en nuestra existencia, lo que dure. Muchísimas gracias.